En el nombre de nuestro Dios, hermanos, Él está con nosotros. Le damos la gloria, la honra y la alabanza. Y qué bueno que haya venido para atender la palabra de nuestro Dios. Es una semana, yo diría que muy especial, hermanos, muy especial. Y pues qué bueno que Dios permita que estemos en este lugar para exaltar, atender su palabra y ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que Cristo hizo, lo que el Padre hizo? ¿Por qué estoy aquí? Y podemos ver la obra hermosa y maravillosa, hermanos, por el cual nosotros ahora somos salvos y libres para darle la honra a nuestro Dios. Pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer ahí, hermanos. En nuestro texto que tenemos va a ser en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, 1 Timoteo, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, en su versículo 16, con la ayuda del Señor. Vamos a leer esta parte escritural. Después de leerla, pido con todo respeto a nuestra hermana Mirna, que sea ella quien ore, pida pues que Dios sea y que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender, hermanos, su palabra. De verdad que no que quite Dios las mías, y que sea su palabra la que sea expuesta en esta noche y así obre en nuestros corazones. Pues bien, hermanos, ya tienen 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿pueden dar gloria a Dios? Bueno, si ya lo tienen, leemos todos con la ayuda del Señor. Y que la letra dice: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Oramos. Oramos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre que moras en gloria, en los méritos santos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús nos acercamos nuevamente ante tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, porque tú nos concedes la dicha de estar en este santo lugar, aquí donde tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos que ya estamos reunidos en este lugar y alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias porque tú nos concedes esta semana navideña. Es una semana muy especial porque vamos a ver todo lo que el plan de redención tenía para nuestra vida. Y nosotros entramos en el propósito tuyo. Muchas gracias. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre? Te damos gloria, Señor. Y ahora tú nos concedes el momento más especial de este servicio, el poder ser alimentados, ser saciados con tu palabra. Para esto, Señor, tomas la vida de tu siervo, mi hermano Luis. Gracias, Dios bendito, porque tú revelas tu palabra todos los días, porque tú sigues hablando, porque tú nos sigues enseñando. Bendito eres. Úsalo para gloria de tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que lo tome, el que lo use, el que ponga las palabras en su mente, en su corazón. Tú ya le has dado el mensaje que va a depositar en esta noche. Úsalo para gloria de tu nombre, Señor. Que no sean sus pensamientos, sino tus palabras. Lo que tú quieres, el propósito por el cual tú envías tu palabra, mi buen Dios. Danos quietud, reverencia. Despeja la mente de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Quita todo cansancio, toda pereza, Señor. Toda distracción sea quitada en el nombre de Cristo, mi buen Dios. Y tú nos hables en esta noche. Gracias, mi buen Dios, porque yo sé que tú harás mucho más de lo que alcanzo a pedirte. En tus manos dejamos pues nuestra vida y te damos gloria, honra y alabanza, mi buen Dios. Todo te lo pedimos en los méritos santos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén.
Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Pues, hermanos, todos estamos invitados con la ayuda del Señor a acudir a esta semana, porque tiene un orden todo esto de la palabra de Dios, hay un orden, y qué bueno que usted continúe, hermano, y pues atendiendo a la palabra de nuestro Señor. Bueno, hermanos, mira, esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo a Timoteo, quien estaba a cargo de la iglesia en la ciudad de Éfeso, y al estar destinada a una persona y no a toda la iglesia, trata de asuntos relacionados, hermanos, con la persona y con conducta de un ministro. Y esta carta también ha sido, hermanos, conocida como una epístola pastoral. Ahora, San Pablo escribió, hermanos, con el propósito de animar a Timoteo. ¿Para qué? Para permanecer fiel al Evangelio. Para eso, hermanos. Y en esta carta, San Pablo le escribe sobre algunos temas, puntos importantes para la iglesia. ¿Y cuáles eran estos? Bueno, él decía, la iglesia de Cristo, que debe de preservar en la doctrina apropiada. En 1 Timoteo del 1 al 20, la iglesia, pues también que los hombres y las mujeres deben de comportarse de forma apropiada, en 1 Timoteo 2, del 1 al 15. Y que en la iglesia de Cristo debe de haber un liderazgo apropiado, 1 Timoteo 3, 1 al 13. Y en la parte que veremos en 1 Timoteo 3, 14 al 16, hermano, nos muestra al menos 3 razones por las que la iglesia de Cristo fue y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Al menos 3 razones. Primero, la iglesia es relevante por la identidad que Dios le dio. Segundo, la iglesia es relevante por la misión que Dios le encargó. Tercero, la iglesia es relevante por el mensaje que debe defender, por el mensaje que debe proclamar. Y hoy veremos revelado en carne. Hermanos, 1 Timoteo, lo que leímos dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y de verdad, hermanos, este es un tema, pues podríamos decirle algo profundo, y que ahora, hermanos, con el simple hecho de entender por qué nosotros nos llamamos cristianos, es porque conocimos de una forma personal a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, una forma personal. Y el apóstol San Juan dice ahí en San Juan 1:17, porque la ley, dice, por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y otra versión, para poder entenderlo, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Mire, Moisés no era la ley. Moisés no era la ley. Él simplemente nos dio ¿qué? Nos dio la ley de Dios. Pero él no era la ley. Moisés nos dio la ley, que se lo dio a alguien más. ¿Quién se lo dio? Dios. Pero dice que la gracia y la verdad, dice, no fue dada por el Señor Jesús. Si podemos entender eso, que no fue dada por el Señor Jesús. Lo que el texto dice es que la gracia y la verdad vinieron a ser por medio de Cristo, que es diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús es la encarnación de la gracia. Es la encarnación. El Señor Jesús, podemos entender que no vino a mostrarnos la verdad, como Moisés vino a darnos la ley. El Señor Jesús no vino a mostrarnos la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Todas esas sombras que podemos ver en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor, hermanos, es la realidad. Digamos que proyectaba esa sombra, todo lo que proyectaba esa sombra, pues es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. El Señor Jesús, hermanos, entonces no vino a mostrarnos, tampoco podríamos decir, no vino a mostrarnos el camino, sino el Señor Jesucristo, ¿qué? Es el camino. El Señor no vino
a darnos una forma de salvación. No, Él vino ¿a qué? A salvarnos. Y eso es lo que tenemos que entender. San Mateo 1:21, hermanos, con la ayuda del Señor, si usted lo tiene, puede buscarlo. Yo voy a dar lectura, pero búsquelo, hermanos. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, ¿qué hará? ¿Se da cuenta? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que hará. Miren, en los versículos anteriores San Pablo ya dijo a Timoteo, hermanos, lo que la iglesia es. Ya lo mencionó, y lo que la iglesia hace. La iglesia proclama, la iglesia defiende la verdad. ¿Y qué verdad es lo que defiende? ¿Qué verdad es lo que proclama la iglesia? ¿Y qué verdad es lo que la iglesia defiende? Porque es lo que nos habla en los versículos anteriores. Pero hermanos, vamos a verlo en los versículos 16. Este es un texto en el que dimos lectura. De verdad, hermanos, es un texto que yo sinceramente me quedo muy corto para explicarlo. Es algo, tiene una profundidad tal que no alcanza uno, hermanos. Al menos me siento incapaz y me quedo corto acerca de lo que nos dice este texto, en lo que ya leímos. Lo que primero vemos, hermanos, es que esta verdad solo puede ser conocida por revelación divina. Y pongámosle mucha atención, hermanos. Este misterio solo puede ser conocida por revelación divina. No puede ser de otra forma. San Pablo usa la palabra misterio. Y esta palabra se refiere, hermanos, a ciertas verdades que no pueden ser conocidas por el hombre, a no ser que Dios mismo se la revele. Ese es el misterio. No puede ser conocida por el hombre, al menos que Dios, hermanos, Dios mismo se la revele. El evangelio es un misterio. ¿Por qué? Pues porque el hombre, hermanos, el hombre natural no lo puede entender. Es Dios quien quita el velo y así nosotros podemos entender el mensaje. Porque usted puede ver, hermanos, hay muchos que dicen que Dios existe, ¿no es cierto? Dios existe, yo creo en ese Dios que existe. Aceptan que hay un Dios, pero ellos no pueden apropiarse de esa verdad. No lo pueden hacer. Y si no se pueden apropiar de esa verdad, hermanos, por lo tanto ellos no pueden ser salvos. Lo que necesitan es que Dios les revele este evangelio en su corazón. Pero ¿quién tiene que ser? Tiene que ser Dios quien se lo revele, hermanos. ¿Para qué? Pues para que Él entienda lo que está escrito. Nosotros entendimos, usted y yo, entendimos que necesitamos un Salvador. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿usted entendió eso? Que necesita un Salvador porque usted es muy inteligente. No, sino porque Dios abrió nuestro entendimiento. Es eso lo que nosotros tenemos que entender y comprender, hermanos. Porque si no hubiera sido por la obra de Dios, no estaríamos aquí en esta noche. Eso es así de simple. Si no fuera por la obra de Dios, no estaríamos aquí en esta noche, hermanos, escuchando y atendiendo su palabra. En San Mateo 16, 3 al 17, dice la palabra de Dios: y viniendo Jesús a la parte de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Lo que San Pedro, hermano, le está diciendo al Señor: Señor,
Nosotros sabemos que tú eres el Mesías, que nosotros creemos, nosotros entendemos que tú eres el Salvador que Dios envió al mundo. Tú eres el profeta, tú eres el sacerdote, tú eres el rey que ha sido enviado, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y Pedro, al decirle que es el Hijo del Dios viviente, lo está reconociendo como Dios. Como Dios. Le está diciendo, tú eres el Mesías. Pero aquí vemos algo importante, hermanos. El Señor Jesús no le dice a San Pedro, cuando Él dice esto, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús no le dice a San Pedro, bueno, ¿ya vieron? ¿Ya vieron qué listo es San Pedro? Qué inteligente, eres una persona con una inteligencia superior a los demás. ¿Ya vieron? Así deben de responder. No. La respuesta del Señor Jesús fue, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nos damos cuenta que San Pedro no hubiera entendido esto si no fuera porque el Padre se lo reveló. De la misma forma pasa con nosotros. De la misma forma, hermanos. Si yo le digo, Cristo es nuestro Rey, ¿usted qué dice? Amén. Cristo es nuestro Señor. Cristo es Dios. Y yo podría decir, es que son muy inteligentes los de la iglesia de la Magdalena. Hermanos, no. Por eso en San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Ninguno. No es por sus fuerzas. Si el Padre que me envió no lo trajere, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y dice, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. ¿Se da cuenta por qué vino usted? Y es que estos textos, hermanos, nos tienen que llevar a entender y venir delante de la presencia de Dios y darle gracias por esa obra tan grande, que nosotros no tenemos nada en qué jactarnos, que fue Dios el que obró en mí para que hoy esté aquí, y tengo que entender esto para venir a los pies del Señor con gratitud, lleno de gratitud, porque no cualquiera, hermanos, se le es revelado. No a cualquiera. Si a usted se le fue revelado este misterio, debe darle gracias a Dios, porque no es de usted, y decirle gracias, Señor, gracias Señor, muchas gracias. Nosotros pudimos venir a Cristo, hermanos, porque el Padre nos enseñó la verdad del Evangelio. Por eso tuvimos que tener esa comprensión para venir en fe y en arrepentimiento. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Quién fue el que nos abrió en el entendimiento? El Padre, para poder entender el mensaje de salvación. Por eso San Pablo dice, hermanos, grande es el misterio de la piedad. Es grande. ¿Por qué, hermanos? Un mensaje que el pecador no puede entender. Es grande, no puede entender este mensaje, hermanos, hasta que Dios se lo revele. Y es por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, este misterio no se puede entender, pues, que Dios mismo se lo revela al hombre. ¿Qué más podemos entender, hermanos, de este texto? Cuando dice, sin contradicción, dice, la versión 60, hermanos, dice, e indiscutiblemente, que no está en discusión. Es algo que no admite discusión dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que no está en discusión? Bueno, que el misterio de la piedad es grande y no está a discusión. Todo cristiano sabe que el misterio de la piedad grande
y sabe que el mensaje del Evangelio es de suma importancia? ¿Sí? Y ese mensaje es grande. ¿Por qué es grande ese mensaje? Porque está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor es grande, grande, y no hay nada más grande, hermanos, que el Señor Jesús. No hay nada más grande. El apóstol dice que ese misterio, Dios ha sido manifestado en carne. Ese misterio, hermanos, de Dios ha sido manifestado en carne. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que eso? ¿Acaso puede haber algo más grande que Cristo? ¿Qué puede ser más grande? ¿Se da cuenta, hermanos, que este misterio, qué puede ser más grande que una persona es 100% Dios y 100% hombre? Dios verdadero, Dios no engendrado, de la misma naturaleza que el Padre, pero que tuvo un cuerpo exactamente como el de usted y el mío. Qué grande, hermanos, es este misterio, de verdad. ¿Por qué es grande ese misterio? Pues por la grandeza del Salvador, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué privilegio tenemos el que Dios haya abierto nuestro entendimiento para que podamos entender la belleza del mensaje del Evangelio. Si no entiende usted esto, pues en esta noche el Señor se lo puede revelar. De verdad, esta noche se lo puede revelar. ¿Por qué? Porque el misterio de la piedad es grande. Es grande por las repercusiones que tiene el mensaje. Es un mensaje de salvación eterna para los que aceptan el Evangelio. Pero recuerden que también es un mensaje de condenación eterna, hermanos, para aquellos que lo rechazan. Debemos preguntarnos, ¿cuánto valoro el que Dios me haya revelado este mensaje? ¿Cuánto lo valoro? Si es que ha sido abierto mi entendimiento, ¿cuánto valoro que se me haya sido revelado este mensaje del Evangelio? ¿Cuánto lo valoro? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice a sus discípulos, más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Hermanos, esto es de verdad algo muy, muy hermoso, porque dice, más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que podemos ver, hermanos, es que sus discípulos, algunos pescadores, tal vez otros con poco estudio o casi nada, pudieron entender, pudieron comprender lo que los fariseos, los estudiosos de la ley, no entendieron. Y es que Dios abrió el entendimiento de sus discípulos, hermanos. Y ahora dice, hermanos, Él dice, bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. En otras palabras, ni siquiera los profetas entendieron estas cosas. Y usted lo está entendiendo. ¿Eso no es grande? Y el Señor le dice, bienaventurado, bienaventurado vuestros ojos porque ven. ¿Se da cuenta qué bienaventurado es usted? Que esto no lo entendieron ni los profetas. Y uno puede ver, hermanos, a Moisés, por así decirlo. Ponga ese en contexto a Moisés, hermanos. Que la vida de Moisés, en las cosas que podemos leer en las Sagradas Escrituras, hechos que pudiéramos contemplar grandes. Cómo Dios, hermanos, guiaba a su pueblo con una columna de fuego. Y uno podría decir, yo hubiera estado ahí viendo esa columna de fuego.
Y hermanos, algo grande, por así decirlo, maravilloso, algo hermoso. Dios guiando a su pueblo de esta forma. O la visión que tuvo en el templo, hermano, Isaías, cuando dice, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo pregunto, ¿son cosas grandes? Pero ahora el Señor Jesús le dice a sus discípulos que los profetas y justos desearon ver lo que veis ahora. ¿Se da cuenta, hermanos? Desearon ver lo que hoy vemos. Como Moisés, sí, Moisés, Isaías, Jeremías, desearon ver, hermanos, lo que hoy vemos, y dice el Señor Jesús, ¿y qué? Y no lo vieron. Y uno puede decir, ¿vieron la columna de nube, el de fuego, lo que pasó con Isaías en el templo, la visión? ¿Desearon oír? Hermanos, lo que oís, dice la palabra de Dios, lo que usted está escuchando, el misterio, los profetas desearon oír. ¿Y qué? Y no lo oyeron. Y no estamos hablando de que fueron duros de corazón y necios o algo. No, ellos deseaban oír esto, hermanos. Era su anhelo escuchar este misterio que usted hoy lo está atendiendo. Hermanos, lo que el Señor Jesús dice, ellos no vieron nada. ¿Cómo? El mar abierto, Dios ahí. Y el Señor Jesús, ellos no vieron nada en comparación con lo que nosotros ahora entendemos. Que Dios mismo se hizo hombre y murió en la cruz por nuestra salvación. Qué grande, hermanos, es ese mensaje. Esto es más grande que eso, hermanos. Ellos lo desearon. Quisieron verlo. Ustedes lo ven. Y ustedes hoy están escuchando este mensaje. No debemos de tener mucha gratitud y adorar al Señor por haber abierto nuestros ojos y nuestros oídos, hermano. Usted conoce algo muy grande. Conoce algo muy grande. Entonces este misterio solo puede ser conocida por revelación. Este misterio, hermanos, no está en discusión. Y este misterio es una verdad que produce y promueve la piedad. El apóstol San Pablo, hermanos, escribió: grande es el misterio de la piedad. Ahora, cuando hablamos de piedad, no nos referimos a alguien que defiende la sana doctrina. Y puede decir: no, es que yo conozco mucho de la sana doctrina. Si supieran, conozco mucho de la Biblia. Pero aún así puede ser una persona, hermanos, más bien no ser una persona piadosa. No tiene que ver eso con la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, el autor Jerry Bridges escribió acerca de un libro en la piedad. Y voy a citar lo que él dice, que es la piedad. Dice: es más que un rasgo de carácter. Es una cualidad espiritual fundamental que hace toda la vida cristiana sea dinámica, efectiva y agradable a Dios. Crecer en la piedad es un proceso doble. Involucra la creciente devoción a Dios y el desarrollo de carácter que es constantemente transformado a su imagen. Bueno, la piedad, hermanos, es devoción. Es devoción a Dios. Y esto trae como resultado una vida agradable a Dios. Una persona es piadosa. ¿Cómo puedo entonces ver una persona es piadosa? Es aquella que encima de todas las cosas que anhela, de todas las cosas que quiere, hermanos,
la comunión con Dios es primordial para él. Hay 3 elementos que componen la piedad. Hay 3 elementos. Uno, pues es el temor a Dios, amor a Dios y deseo de Dios. Usted vea si todo eso está en su vida, entonces es una persona piadosa. Cuando una persona entiende, hermanos, y se nos ha hablado ampliamente de esto, pero cuando una persona entiende su pequeñez y comprende la grandeza de Dios, hermanos, lo grande que es Dios. Si usted ha entendido lo pequeño que usted es y lo grande que Dios es, eso, hermanos, produce en usted temor de Dios. Debe de producir temor. Y al tener temor de Dios, entonces el creyente se pregunta: ¿cómo es que Dios me amó siendo yo pues quien soy? ¿Cómo es que Él se fijara en mí? Porque ya estoy viendo mi condición. Y entonces esto provoca amor a Dios. Tanto el temor a Dios como amor a Dios, estas 2 cosas me llevan entonces a tener un deseo por Dios, hermano. Un deseo por Dios. Y el salmista David lo entendía, hermanos. De verdad que el decirle al Señor, ayúdame, yo quiero tener eso. Y fíjese usted nada más con el texto que dice, hermanos, Salmo 24:4, una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová. Y usted se lo sabe, y esta dice, buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo digo, hermanos, esto al leerlo, no crea que a mí no me pega. A mí me llega, hermanos. Y uno le dice al Señor, ayúdame a tener temor tuyo, ayúdame a amarte, ayúdame a tener un deseo por ti. Porque este texto, hermanos, el salmista decía, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días, hermanos? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para convivir nada más y para ver, decirle ahí al pastor que ya me presenté y no me esté hablando por teléfono, qué pasó conmigo, dónde ando. No, si ese entendimiento usted tiene, que no ha sido abierto realmente su entendimiento, hermano. Es que ese es el tener el entendimiento, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Usted busca eso. Yo por eso le digo que a mí, hermanos, al leer esto, digo, Señor, perdóname. Porque el salmista lo entendió, dice, para contemplar la hermosura ¿de quién? De Jehová, y para inquirir en su templo. Nos tiene que llevar a pensar. Porque nosotros, hermanos, no puede decir que no, yo me incluyo, a nosotros nos tienen que rogar para estar en la casa de Dios. Tristemente pasa. Nos tienen que rogar. Y esto debe llevarnos a pensar, entonces, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Ha sido abierto ese entendimiento? Nos ruegan a veces para estar en la casa de Jehová. Y veamos ¿quién lo dice, hermanos? ¿Quién dijo esto? ¿El salmista quién? David. Ahora, lo decía, hermanos, salmista de David, ¿en dónde estaba? ¿Su casa del salmista David era como su casa de usted o como mi casa? ¿Cómo era, hermanos? ¿Se da cuenta? Un palacio. Yo creo que si nosotros tuviéramos un palacio, no estaríamos aquí más que cada fin de año. ¿O no? Es que esa es la realidad, hermanos. El salmista tenía un palacio, le faltaba algo. Hablando materialmente, hermanos, yo creo que un palacio majestuoso, que cómodamente diría, yo aquí en mi casa adoro a Jehová. No,
El salmista sabía que esto, hermanos, su palacio, lo que tenía, no se comparaba con estar en la casa de Jehová todos los días. No se comparaba, hermanos. Por eso es que qué bueno, porque usted está aquí, es por la obra de Dios que ha manifestado el poder de Dios y le ha abierto su entendimiento y está en este lugar para darle gloria a Dios. Y esta semana, porque tiene que ver con nuestra salvación. Hermanos, el salmista sabía que Dios era majestuoso y decía, para contemplar la hermosura de Jehová. Eso es lo que usted viene a este lugar, ¿sí? A contemplar la hermosura de Jehová todos los días. Y nosotros, hermanos, ya digo 5 días, ya son ¿qué? Ya son exagerados, ya. 5 días ya. 5 días ya. No, a veces dicen, a ver, ya fui martes, pues me salto miércoles, voy jueves, me salto viernes, pero domingo ahí estoy. ¿De verdad aprecia usted la hermosura de Jehová? Este texto, hermanos, de verdad es impresionante. Yo digo 5 días, a veces 2 días lo vemos exagerado. Y uno dice, ya me cansé. O de este momento dirá, hermano Luis, ya que le pare, ya acabamos, ya es 8:20. Cada vez, hermanos, que entendamos el mensaje, cada vez nosotros seremos más piadosos. No estamos hablando, el ser piadoso no estamos hablando de teología, porque a veces cuando decimos esto, hermanos, de teología dicen, no, pues estos son para aquellos que tienen como IQ 200 y arriba de 300, solamente para ellos es. O hablar hablar acerca de la piedad, me tengo que ir al ITE. Bueno, si usted se quiere ir al ITE, adelante. Pero no hablo de ese entendimiento, hermanos. Lo que tenemos que entender que uno es una persona depravada y que Dios nos salvó por gracia. Eso es lo que debo de entender, mi condición. Y entre más usted vea y contemple la santidad de Dios, más iniquidad se ve en usted, porque Dios es santo, santo, santo. Y entre más vemos la gloria de Dios, más vemos nuestra suciedad, hermanos. De veras. Y eso es a través del Evangelio. Eso es a través del Evangelio. Lo que es lo que debemos entender. Yo soy salvo por gracia. Entonces voy a crecer en piedad. Dice sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue? El Señor Jesús. Ahora, hermanos, Él es Dios. Y el texto griego, hermanos, dice, porque nuestro texto dice, sin contradicción, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Pero el texto griego, la traducción, dice, hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne. Ahora, nuestra Biblia, hermanos, que tenemos, Reina Valera, traduce Dios, pero no es incorrecto, la traducción no es incorrecta, al contrario, está correcta esta traducción, pero esta, hermano, nos da más luz. ¿Qué nos da a entender? Que Cristo no es una parte del misterio de la piedad, sino que Él es el misterio de la piedad, no es una parte. Si esto lo entendemos, entonces producirá en nosotros, hermanos, una búsqueda de ser iguales a Cristo. ¿Por qué? Porque si buscamos, hermanos, estar con el Señor, si buscamos estar con el Señor Jesús y tenemos comunión con Él, entonces nos vamos a parecer ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Y Cristo es la piedad. Cristo es la piedad, Cristo es la imagen de la piedad hecha hombre. Hermanos, toda esta obra de salvación fue diseñada para que usted se parezca al Señor Jesús. Ese es el misterio de la piedad.
Toda esta obra de salvación fue diseñada para que usted se parezca al Señor Jesús. Por eso en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos. ¿Hechos cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. Tome en cuenta, es como el Señor tuviera un cincel en su mano y estaría quitando, esto no se parece a mi hijo. Y da otro cincelazo, este no se parece a mi hijo, esto no se parece. Y empieza a quitar todo aquello, hermanos. El propósito de Dios es que nos parezcamos a la imagen de su Hijo. Qué hermoso plan que solo Dios podía diseñar para traernos al reino de su amado Hijo. Y esto, hermanos, de verdad que es, yo les comentaba, es muy profundo. Con decirle que es la introducción. Ya voltearon así la cabeza unos a otros. Hermanos, de verdad, es profundo. Es profundo. La obra redentora de Cristo encarnado no es cualquier cosa. O sea, no es como que, lo leo que Dios ha sido maestrado en carne, pues sí, ya vámonos. Hermanos, no es cualquier cosa. El Padre se lo revela a usted. El apóstol presenta, hermanos, cuando dice que Dios ha sido manifestado en carne, el apóstol presenta la identidad de nuestro Redentor. No se trata de un hombre que llegó lejos. Un hombre pues era inteligente. No se trata de un maestro, o no se trata de un ángel. La identidad del Redentor es que Dios, dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue hecho hombre que murió. Hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y por eso en San Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando el Señor Jesús, hermanos, resucita, porque quiero que veamos esto de la identidad de nuestro Redentor. No lo vea simplemente un nombre, no lo vea un simple, tal vez, alguien que trajo buenas ideas. Es Dios, Jesucristo es Dios. Por eso es que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y se da cuenta esta parte de las Sagradas Escrituras, hermanos, cuando el Señor Jesús resucita y se presenta delante de los apóstoles, y ahí estaba uno que era incrédulo. ¿Quién? Tomás. Y hermanos, dice él, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y luego, hermanos, en San Juan 20, 27 al 29, dice, luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Esta parte es importante, hermanos. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios. ¿A quién estaba diciendo eso? ¿A quién? A Jesús, al Señor Jesús. Él es Dios, pero le estaba diciendo al Señor Jesús. Miren, los testigos de Jehová dicen que esto lo dijo porque se asustó. ¿Sí? Esto lo dijo Tomás porque se asustó. Dijo, cuando lo vio, dice, ¡ay, Señor mío y Dios mío! Eso lo dijo porque se asustó. ¿Pero será porque se asustó, hermano? No está diciendo, hermanos, incluso él no está diciendo ninguna blasfemia. El Señor Jesús lo dejó que le dijera eso. Porque si no fuera así, Señor mío y Dios mío, si él no fuera, hermanos, él hubiera dicho, a ver, Tomás, no, eso es blasfemia. Pero no se lo impidió. El Señor, hermanos, Él es el Señor y Él es Dios. Tito 2:3, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador de nuestro Jesucristo. Manifestación gloriosa del gran Dios
y Salvador, y ahí lo dice, nuestro Jesucristo. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios, dice, es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién? Y la vida eterna. Hermanos, ¿qué quiero dar a entender esto? Miren, muchos tienen a Cristo y lo tienen en gran estima. Si usted se da cuenta, hay a políticos incluso que citan al Señor Jesús y lo tienen en gran estima. Dicen, pues uno fue un gran hombre, yo lo respeto, un buen hombre, un luchador social. Pero nosotros no podemos ver como algo, hermanos, halagador cuando se le despoja de su deidad al Señor Jesús. No lo podemos ver como algo halagador, hermanos. Cristo no es un gran luchador social. Cristo, hermanos, es el Dios hecho hombre. ¿Por qué digo esto? Porque si despojamos a Cristo de su deidad, si lo dejamos como un hombre nada más que luchó por algo, esto es grave y esto es hasta blasfemo. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, hermano, estaríamos quitándole el poder para salvar. Porque solo Dios hecho hombre podía salvarnos. Y Cristo es Dios. Cristo es Dios. El Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, el Dios grande, eterno, el ser hecho carne, hermanos, fue como usted, como yo, pero sin pecado. Fue introducido en el vientre de una virgen llamada María, nació como un niño, se desarrolló físicamente, intelectualmente. Pero a los 33 años, hermanos, o 33 años, habitó en la tierra como un mortal. Yo les pregunto, ¿tuvo hambre? ¿Tuvo sed? Y Él fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora, hermanos, vemos en Hechos algo contrario a la lógica que dice Pedro, hermano, San Pedro, en Hechos 3:14 al 15, algo contrario a la lógica, porque dice, mas vosotros el santo y al justo negasteis, pedisteis que os se diese un homicida y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. ¿Cómo es que un simple mortal o simples mortales hayan podido matar al autor de la vida? Era el plan de redención. Era necesario que Dios fuese manifestado en carne y fuese muerto en nuestro lugar para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Miren, hermanos, nuestra deuda era una deuda infinita. ¿Por qué era una deuda infinita? ¿A quién le habíamos faltado? A Dios. ¿Y Dios es qué? Infinito. Entonces, por lo tanto, solo alguien, hermanos, infinito, podía pagar esa deuda muriendo en nuestro lugar. Ese es el dilema. Ese es el gran dilema, hermanos. Que lo único de gran valor infinito es ¿quién? Es Dios. Pero Dios no puede morir en el lugar del hombre, porque Dios, hermanos, no puede morir. ¿Por qué? Porque es Dios. Por lo tanto, solo Dios hecho hombre podría hacerlo. Y ya siendo hombre puede morir en nuestro lugar, pero siendo Dios, Él puede pagar la deuda, su deuda de usted, mi deuda. Solo Dios hecho hombre podía satisfacer enteramente la justicia divina. Solo Dios. Solo Dios podía salvarnos, hermano. De verdad. Si no entendemos esto, algo pasa, pero solo Dios puede salvarnos. No había otro plan. Muchos dicen, sí, hay otro plan, Dios se podía ingeniar. No hay otro plan.
Una de las promesas de la Trinidad tenía, hermanos, más bien una de las personas de la Trinidad tenía que morir en la cruz. Y lo que podemos ver es que Cristo no solamente murió en nuestro lugar, también vivió en nuestro lugar. Toda su vida, hermanos, del Señor Jesús era la obra redentora. Mire, Él cumplió la ley perfectamente. Y cuando Cristo obra en nuestra vida, toda la justicia de Cristo, hermanos, es puesta en nosotros como si nosotros hubiéramos cumplido a la perfección la ley. Por eso 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que, amigo que estás aquí, déjame decirte algo. Para entrar al cielo, Dios exige que nosotros seamos justos. Él exige que nosotros seamos justos como Él. Y como nadie pudo, Cristo vino a la tierra para cumplir esa demanda. Y cuando un pecador se arrepiente, hermanos, pone su fe en el Señor, Él pone la justicia de Cristo, lo pone en Él, para que nosotros fuésemos hechos, dice, justicia de Dios en Él. Esta no es nuestra justicia, es una justicia imputada. Hermanos, los ángeles anunciaron su nacimiento en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es este el mensaje, el misterio de la piedad. Piedad es tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted la tiene? Cristo es el modelo de nuestra piedad. Cristo es su modelo. Todos los que servimos debemos preguntarnos ¿por qué razón servimos? ¿Por qué, hermanos? Porque la piedad pues también nos lleva a servir. Y es lo que estamos aprendiendo, que siendo Dios hecho hombre, hermanos, murió por nosotros en la cruz. Qué grande es el misterio de la piedad, revelado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pues los invito a estar de pie, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Que si no se le ha revelado, hermanos, este mensaje, pues hoy lo pueda hacer. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos para darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque es grande este misterio de la piedad, Padre. Señor eterno, Dios ha sido manifestado en carne. Cristo, Señor, pagó por nuestra deuda, Señor. Nadie más podía hacerlo. Y aquí está tu iglesia delante de tu presencia, Señor. Sé tú con nosotros, Señor eterno. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, Padre, porque esto es importantísimo, Señor. Solo tú lo puedes revelar, Señor, en el corazón. Solo eres tú, Señor eterno. Revélale a aquel que no lo tiene en esta hora, Señor eterno, en el nombre de Jesucristo. Te lo suplicamos, Padre. Obra tú, Señor, en cada corazón, Padre mío. Y podamos anhelarte, amarte, Señor. Podamos, Padre, honrarte. Podamos, Señor, glorificar, exaltarte, porque grande, no hay cosa más grande, Padre, el misterio de la piedad. No lo hay, Señor. Eres tú. Padre mío, gracias por pagar esa deuda, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo, Señor. Que tu palabra pueda llegar al corazón eterno, Dios. No es mía. Que nadie, Señor, la rechace, Padre. Que nadie la rechace, Señor. Padre, porque si el mensaje es rechazado, también será rechazado en aquel día, Padre, del juicio. Sé tú, Señor, con tu iglesia, Padre, porque este mensaje es para salvación, pero también lo pueden escuchar
para ser condenados, eterno Dios. Ten piedad, Padre mío, ten piedad, Señor, de nosotros. Tú eres el Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, tu obra, Padre, en el corazón de cada uno de tus hijos, y podamos comprender, Señor, en esta semana, Padre mío, este mensaje, Padre eterno, que tú ya estás obrando, Padre, que tú has dado ya a cada uno de tus hijos, Padre, que han de darla, Señor eterno. Es tu palabra. Permítenos darle el valor que merece, Señor. Permítenos hacerlo. Permítenos, Padre eterno. Sé Dios que tú hacías de obrar. Te doy muchas gracias, Señor, porque estás con tu iglesia. Vamos a salir. Llévanos con bendición, Padre, pero también bendice, Señor, lo que se ha de realizar, Padre. Señor eterno, en la parte de afuera, tú glorifícate, Señor eterno, y sean bendecidos estos alimentos, Padre eterno, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, vamos a ir a casa. Llévanos con bendición, que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la participación y comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes.